La historia que vas a escuchar es perturbadora y no amable en absoluto. Esta es una historia relacionada con Meghan Markle. Según quienes la conocieron de cerca, nunca debió ser contada. No por ser pequeño, sino por ser peligroso. Peligroso para la reputación y la imagen. Peligroso para el futuro, aún en construcción. Y durante años, así permaneció. Quienes afirman saberlo describen una regla no escrita. Algunos nombres no se mencionaban. Algunos lugares nunca se mencionaron. Algunos fines de semana se borraron silenciosamente de la conversación. Un nombre en particular suele ser descrito como el que impone ese silencio. Marcus Anderson, quien sabía lo que Meghan quería antes de que lo dijera. Según círculos de fuentes, cada vez que esta historia se acercaba a la superficie, se cerró de inmediato, no negado, no explicado, simplemente enterrado, porque esta historia no comienza con el príncipe Harry, comienza mucho antes, en el sur de Francia, Francia, febrero de 2002. El Mediterráneo estaba tranquilo, casi engañosamente, un azul que hace sentir paz, incluso cuando algo bajo la superficie está a punto de cambiar. A la deriva frente a la costa, un lujoso yate de un acaudalado empresario griego, el tipo de yate que no llamaba la atención por casualidad. Suelos pulidos, personal discreto, una lista de invitados que importaba. La tripulación se movió en silencio, preparándose para un aterrizaje muy específico. Se esperaba al príncipe Andrew, quien tenía un gran poder social, más de lo que la mayoría entendía, y sin duda, más de lo que la historia le permitiría conservar. Pero antes de que el príncipe Andrew subiera al yate, llegó alguien más, una joven poco reconocida. Se llamaba Meghan Markle. No era famosa, no estaba protegida y no estaba allí por casualidad. A los pasajeros parecía amigable, habladora, segura, tal vez un poco demasiado confiado. Sonrió con facilidad, se movió con naturalidad en la conversación y habló como si ya supiera a dónde iba en la vida. Aunque nadie más lo hiciera, esta no era la Meghan que el mundo conocería después. No había cámaras ni títulos. Sin guiones, solo una joven actriz en un entorno privado rodeada de riqueza, influencia y posibilidad, y se aseguró de que la notaran. De acuerdo a quienes estuvieron allí, Meghan no se presentaba insegura ni esperanzada. Ella habló como si su futuro ya estuviera escrito. Habló de las conexiones de su padre en Hollywood, sobre su trabajo, sobre política, sobre la ambición, no de manera soñadora, sino declarativa. No quizás un día, pero aquí es a donde voy. Algunos invitados admitieron más tarde que no estaban seguros de si todo lo que dijo era cierto, pero todos coincidieron en algo. Ella habló como quien espera la grandeza, como quien creía que pertenecía en salones así, y cuando el equipo anunció que el príncipe Andrew había llegado, su atención se intensificó, los testigos recuerdan un cambio, su postura se enderezó, su enfoque se acentuó. Ella observó la escalera como si el momento que esperaba finalmente hubiera llegado, porque según quienes la observaron esa noche, esta no fue solo otra fiesta para Meghan Markle, fue una oportunidad y ella estaba lista. Lo que sucedió después no se desarrolló lentamente, no tardó días ni horas, tomó minutos. Y cuando el príncipe Andrew subió al yate, el fin de semana cambió irremediablemente. Algo que nadie olvidaría, el príncipe Andrew subió al yate con la naturalidad de quien siempre ha sido bienvenido. Sonrió, estrechó manos, habló de manera ligera sobre el clima y el mar. Nada de su llegada parecía apresurada o dramática, pero según los que observaron de cerca, algo cambió casi de inmediato cuando él notó a Meghan Markle. Su atención cambió y Meghan lo notó notándola. Lo que siguió no ocupó toda la noche. No requirió una larga conversación ni un lento desarrollo. Según testigos, menos de 30 minutos pasaron antes de que las bebidas circularan y la música se acomodara en la noche. Meghan ya estaba sentada en el regazo del príncipe Andrew. Llevaba un pequeño bikini blanco. Se acercó y le habló suavemente al oído, riendo como si se conocieran desde hace mucho tiempo. A distancia, parecía íntimo. Desde cerca, parecía deliberado. La gente en el yate lo notó. Las conversaciones se detuvieron, se intercambiaron miradas. No porque fuera impactante, sino porque fue rápido. No era una coquetería silenciosa en un rincón. Era visible, confiado y dejaba poco margen para malentendidos. Según los presentes, Meghan no parecía sorprendida por la atención. Ella parecía preparada para ello, cómoda en ello,
Como si este momento se hubiera anticipado, el príncipe Andrew no resistió. Esa breve media hora cambió el tono del fin de semana. Lo que había comenzado como un lujoso encuentro se sintió de repente cargado. Algo había comenzado y todos a bordo lo sentían. Sin embargo, aún nadie comprendía hasta dónde llegaría. A medida que la noche caía sobre la costa francesa, la fiesta siguió en la cubierta. La música sonó, se abrieron botellas de champán, la risa resonó en el agua. Sin embargo, faltaban dos personas, el príncipe Andrew y Meghan Markle. Según un testigo que estuvo todo el fin de semana a bordo, se escabulleron silenciosamente por una escalera estrecha que conducía a las cabinas inferiores del yate. Una puerta se cerró tras ellos y luego no volvieron, no una hora después, ni al día siguiente, durante 3 días completos. El príncipe Andrew y Meghan Markle permanecieron en cubierta inferior. Miembros de la tripulación entregaban comida y bebidas discretamente, dejando bandejas fuera de las cabinas como servicio de habitaciones para los invitados que no querían ser vistos. No hubo apariciones públicas, sin regresos casuales a la cubierta, sin explicación. En la cubierta, las conversaciones variaron, la gente murmuraba, especulaba, bromeaban, pero tras ello, la incredulidad por el tiempo transcurrido. Esta no fue una conversación privada, no fue solo una noche, fue una desaparición. Al segundo día, todos sabían dónde estaba el príncipe y con quién. Al tercer día, incluso el personal ya no fingía lo contrario. Según los presentes, la rapidez e intensidad de la situación dejaron una impresión duradera. Esto no fue sutil, no estuvo oculto y los pasajeros no lo olvidarían jamás. Más tarde, mientras los invitados reconstruían el fin de semana, un comentario comenzó a resaltar. Antes de la llegada del príncipe Andrew, Meghan supuestamente fue oída diciendo: por fin tengo a mi príncipe. En ese momento sonó juguetón, casi bromeando, algo dicho con ligereza sin peso, pero después de 3 días bajo cubierta. La frase se sintió distinta para quienes la escucharon. Ya no parecía un comentario sin importancia. Sonaba como un propósito. Según testigos, Meghan fue audaz desde su llegada. Ella habló con seguridad, se movió con propósito y al presentarse la oportunidad, la aprovechó sin dudarlo. Esta no era una historia de atracción silenciosa que se desarrollaba naturalmente con el tiempo. Esto, según todas las fuentes a bordo. Una joven ambiciosa y decidida al regresar el yate a la orilla. El aire mediterráneo aún se aferra a la ropa de todos. El fin de semana terminó, pero la historia siguió porque lo ocurrido bajo cubierta no se quedó allí. Siguió a ellos hasta la tierra. Al regresar el yate a la orilla, el fin de semana terminó oficialmente. Los invitados se separaron, se empacó el equipaje, se dieron adieus. Superficialmente, la vida avanzó. Sin embargo, según fuentes que mantuvieron contacto con Meghan después, no actuó como quien cierra un capítulo. Ella se mantuvo en contacto con el testigo Bob y Theo, el hijo del dueño del yate y la novia de Theo, Melanie. Todos mantuvieron contacto con ella en las semanas siguientes. A través de esas conversaciones se formó una imagen más clara. Meghan no consideró el fin de semana en el yate como un encuentro breve o un instante pasajero. Ella habló de ello como un comienzo. De acuerdo con esos relatos, hubo llamadas y mensajes, indicios de algo que continúa más allá de la costa de Francia. El príncipe Andrew viajaba por Europa en ese momento, cumpliendo sus deberes oficiales, y a pesar de la distancia, se supone que la comunicación siguió. Para Meghan, esto no era un relato que dejaba atrás. Creía que aún existía una conexión. Por un breve instante, pareció que podría estar en lo cierto. Luego, el príncipe Andrew regresó a Londres y todo cambió. Al regresar a Inglaterra, el tono cambió bruscamente. De acuerdo con las fuentes, Meghan obtuvo no el número personal de príncipe Andrew, sino la línea oficial de su oficina en el palacio. Ella llamó, esperaba una llamada de vuelta. Nunca llegó. Las llamadas continuaron. La respuesta no llegó, según el testigo, quien relató que el príncipe Andrew supuestamente ordenó a su personal que no la dejara pasar. Llamadas bloqueadas, mensajes sin respuesta. El mismo hombre que había compartido 3 días de total privacidad ahora se volvió completamente inaccesible. No fue un malentendido, no fue un mal momento. Fue silencio, estructurado, deliberado y absoluto para el príncipe Andrew, según quienes lo reflexionaron después. El fin de semana en el yate pareció ser solo eso. Un fin de semana, un instante que terminó al regresar a su mundo real. Pero para Meghan fue algo distinto. Era una puerta que creía que se había abierto y luego se cerró sin aviso, de acuerdo con información compartida después con Melania. Una razón llevó a Meghan a seguir intentando contactarlo. Creía que estaba embarazada, no meses después,
ni años después, sino en las semanas, inmediatamente después del viaje en yate. De acuerdo con esos relatos, Meghan creía que esta noticia obligaría a una reacción, que al menos traería reconocimiento y cierre. Algo que intentó llamar de nuevo. El teléfono nunca volvió a sonar. Todos los intentos fueron ignorados. Cada camino se cerró. El mundo de Prince Andrew avanzó como si el yate, la cabina y los 3 días bajo cubierta nunca ocurrieron. Meghan se quedó sola con una decisión que creía ineludible. De acuerdo con la información transmitida, eligió interrumpir el embarazo no por ser fácil, no porque fuera lo que ella quería, pero debido a la realidad que creía enfrentar, estando atada permanentemente a un hombre que se negaba a hablar con ella, mientras su propio futuro seguía sintiéndose incierto y frágil. Al mismo tiempo, fuentes afirmaban que se acercaba a alguien más. Alguien en Washington, relacionado con el poder político. Alguien que representaba una oportunidad distinta, un niño que ella creía cerraría esa puerta por completo. Y así, la decisión se tomó en silencio, en privado, sin un solo mensaje del hombre que una vez creyó podría cambiar su vida. 20 años pasaron. Meghan Markle no desapareció, no se desvaneció, se casó con otro príncipe. Ella entró a la historia por otra puerta. Su nombre se globalizó, su rostro se familiarizó. Su vida examinada de formas inimaginables en 2002. Y sin embargo, la historia no desapareció. En 2022, durante las celebraciones del jubileo de la reina, resurgió un viejo hilo. La mujer que contó la historia del yate se encontró de nuevo con Bob, el mochilero australiano que presenció todo. Hablaron casualmente de la vida sobre Inglaterra y luego mencionaron a Meghan. Solo entonces Bob relató la historia del yate, la intimidad repentina, los 3 días bajo cubierta y el silencio que siguió. Ahora era Mayo Eyre, casado y esperaba un hijo propio. Lo último que quería era atención. Al abordarlo sobre hacerse público, se negó a poner su nombre. Negó dinero incluso cuando se le ofrecieron miles por su identidad y foto. Él rechazó no por negar la historia, sino porque algunas historias, una vez contadas, no se pueden deshacer. Así, la cuenta permaneció donde siempre había vivido, entre conversaciones privadas sin imprimir, no confirmado, pero nunca olvidado por los presentes. Historias así no desaparecen. Ellos esperan, y cuando esta vuelve a la superficie, deja una pregunta que se niega a resolverse. ¿Cómo habría sido la historia si se hubiera contestado una llamada? Si una puerta hubiera permanecido abierta, si un fin de semana no hubiera sido borrado, porque a veces las historias más poderosas no son las que explotan, son los que resuenan